Amigas y amigos espíritas, amigos todos, igual que el compañero Dante López, quiero ofrecerles una palabra de afecto, de cariño, en nombre propio de nuestras esposas, de nuestro hijo, de la profesora Teresa de Álvarez, de quienes estamos desarrollando la tarea espírita en el marco de la propuesta de la Confederación Espírita Panamericana, la CEPA. Queremos ofrecerle nuestro saludo fraternal a los hermanos espíritas de acá de Catarina y de otras poblaciones del departamento de San Marcos, y también los amigos, compañeros espíritas de la ciudad de Guatemala, de Nueva Generación, que nos acompaña. Así que un abrazo para todos y disponemos de unos pocos minutos nada más para presentarles alguna idea sobre el tema anunciado en relación con las pruebas de la muerte, sobre la inmortalidad del alma, la supervivencia espiritual. Todos ustedes saben que el tema de la muerte interesa al ser humano como un aspecto esencial, porque todos sabemos que en la conclusión de nuestra vida nos espera el hecho fisiológico de la muerte. Por eso en todos los tiempos, en todas las épocas, en todas las culturas y civilizaciones, al ser humano le preocupó la muerte y su significado. El hombre antiguo, la prehistoria, cuando vio a su compañero muerto, vio el cadáver de quien antes estaba vivo, animado, se preguntaba qué había pasado, por qué alguien que estaba activo, moviéndose, hace un tiempo, ahora estaba inerte, sin movimiento. Y de allí, imagino, pensó que algo había salido de ese cuerpo que ahora estaba sin movimiento. Y por eso la intuición de que hay algo más allá del cuerpo que sale en el momento de la muerte es una idea muy antigua que ha acompañado la historia del pensamiento humano. Y la aparición de las religiones, todas, tiene que ver con esta idea. El asombro del ser humano ante las grandes interrogantes. ¿Habrá un ser creador del universo? ¿Habrá una fuerza superior? ¿Habrá algo espiritual en la persona que lo anima y que sobrevive a la muerte? Y la respuesta de las religiones fue siempre la de que hay un ser creador que ha originado el universo, la vida, y que hay un ser espiritual que acompaña al cuerpo físico y que después de la muerte sigue viviendo, sobrevive. Todas las religiones enseñan esto, tanto las de Occidente como las de Oriente. No hay religión que no enseñe la existencia de Dios. No hay religión que no enseñe la existencia del alma. No hay religión que no enseñe que el alma existe después de la muerte. Entonces uno se podría preguntar, para quienes estamos en una filosofía como el espiritismo, ¿para qué era necesario que apareciera el espiritismo? Si ya las religiones enseñaban que existe Dios, si ya las religiones enseñaban que existe el alma, que hay vida después de la muerte, ¿para qué era necesario que apareciera otra doctrina para decir lo mismo? Y es allí donde interesa saber para qué y por qué aparece el espiritismo.
Cuando en el siglo XIX se pusieron de moda las llamadas mesas parlantes, los fenómenos en los cuales se producían ruidos o movimientos extraños sin causa aparente, y luego las personas se pusieron de acuerdo con un código, con una ouija, con un alfabeto, para transmitir por la reunión de las letras haciendo palabras, y por la reunión de las palabras formando ideas. Se puso de moda esa práctica, según la cual habría fuerzas del más allá que estarían produciendo esos fenómenos para decir que ellos existen en otra dimensión. Cuando esa moda llegó a Europa, algunos siguieron practicándola con frivolidad, como una diversión. Era un placer, después de una cena, reunirse en una mesa en Francia con una ouija para comunicarse con los espíritus. Y las preguntas eran acerca del amor, la salud, el dinero, asuntos de la vida cotidiana. Y fue ahí donde apareció el profesor Hipólito León de Nizar Ribey, que era un educador, que era un hombre de cultura, que dijo, bueno, si aquí se está produciendo este fenómeno, tiene que haber algo más. Tiene que estas manifestaciones tienen que servir para algo más que averiguar si el marido de una esposa lo está engañando, si la hija, que ya tiene cierta edad, se va a casar, o si va a obtener un premio en la lotería. Y el profesor Hipólito León de Nizar consideró, cuando fue invitado a presenciar esos fenómenos, consideró que se podía obtener de ellos una información de mayor utilidad. Y es así que elaboró un cuestionario con preguntas para interrogar a quienes producían los movimientos de las mesas. Y cuando Hipólito León de Nizar se presentó a esas reuniones, inmediatamente las sesiones cambiaron. Porque cuando hubo un propósito serio, cuando hubo interés para saber otras cosas importantes para el autoconocimiento, para la comprensión de la vida, o del universo, o de Dios, como que las entidades que producían los movimientos y que solo se ocupaban de dar respuestas banales o frívolas, esas entidades parecieran que fueron apartadas y fueron sustituidas por otras de mayor nivel cultural, de mayor nivel moral, de mayor nivel espiritual. Y con las preguntas y las respuestas obtenidas, el profesor Hipólito León de Nizar, transformado ahora en Allan Kardec, produjo el libro de los espíritus, que es la obra fundamental de la doctrina espiritista. Y a la luz de todas las obras de Kardec, el libro de los espíritus, el libro de los medios, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, la génesis, que es el espiritismo, y otras obras más, a la luz de toda la codificación del espiritismo, apareció una doctrina que venía a decir ideas parecidas a las enseñadas por las religiones, pero en otro lenguaje, de otra manera, con una comprensión diferente. Porque ahora, cuando Allan Kardec le pregunta a los espíritus, la pregunta número 1 del libro de los espíritus, ¿qué es Dios? Ya no aparece la idea tradicional de las religiones. Dios es un ser con una barba blanca, con un atuendo
impecable que está allí arriba en el cielo. Ya no es Dios que crea el mundo en 7 días y cansado necesita descansar. Ya no es Dios como el Dios del Antiguo Testamento que nuestros amigos evangélicos tanto mencionan. Es un Dios Jehová de los ejércitos, un Dios que premia a los fieles, que castiga a los infieles, un Dios que se disgusta. No, eso era enseñado por las religiones. Pero el espiritismo viene a decir: Dios no es un ser humano, Dios es la causa primera de todas las cosas, la fuerza inteligente que dirige el universo. Entonces, era bueno que las religiones enseñaran la idea de Dios, pero era necesario que el espiritismo aclarara mejor cómo es la relación del ser humano con Dios. Las religiones han enseñado siempre que el alma sobrevive a la muerte. Pero si usted le pregunta a un amigo católico o a un amigo de cualquier iglesia evangélica acerca de esa alma, ¿cómo es esa alma? ¿Cómo funciona en el cuerpo físico? ¿De dónde viene esa alma? ¿A dónde va esa alma? Las respuestas son todas nebulosas, son respuestas confusas, sin claridad. El espiritismo vino y ha venido a enseñar el origen del espíritu, la naturaleza del espíritu y las relaciones entre los espíritus y nosotros. Es decir, a darnos una comprensión. Por lo tanto, ya no basta la fe, es necesaria la razón. No basta creer, es necesario saber. No basta aceptar, es necesario comprobar. Y la fuerza del espiritismo está en que es capaz de dar no solamente las ideas básicas de Dios, el alma y la vida después de la muerte, sino ofrecerle al ser humano una certeza con respecto a esas ideas. Y allí está la respuesta a para qué era necesario en tiempos modernos que apareciera una doctrina filosófica y moral, no una nueva religión, una doctrina filosófica y moral con apoyo en la ciencia para decirle al ser humano que ya no es necesario acudir a la magia, al milagro, a la fe ciega, al fanatismo, sino que racionalmente se pueden comprender estas verdades trascendentales. Pero además de eso, el espiritismo viene a ofrecer unas definiciones básicas con respecto al sentido de la muerte y a lo que la muerte implica. Ayer decíamos en una charla que, a diferencia de alguna expresión de quienes acostumbran, quizás por comodidad del lenguaje, decir el espiritismo ha matado la muerte no existe. No, la muerte existe. Lo que hay que explicar es que la muerte no significa que la vida se termina, que la muerte abre una puerta a otro nivel, a otro plano de existencia espiritual. ¿Y qué es lo que enseña el espiritismo con respecto al acto del morir y a la relación entre nosotros en el plano encarnado y los espíritus en el mundo desencarnado? Lo primero que el espiritismo enseña es que somos almas encarnadas en un cuerpo físico y que en el momento de la muerte, sea por un accidente, sea por una enfermedad, o sea por muerte natural, o sea por suicidio, o por cualquiera de las causas que provoca el fallecimiento, esa alma
encarnada pasa al mundo de los espíritus. Por lo tanto, los espíritus y los espíritus que a su vez se manifiestan por los medios, los espíritus no son ángeles. Los espíritus tampoco son demonios. Los espíritus son seres humanos, porque son las almas de los que han fallecido. Luego, en el mundo espiritual no son dioses, ni divinidades, ni seres que lo saben todo. Son seres humanos, porque la muerte no transforma al espíritu, lo continúa. Y el que en esta vida falleció como consecuencia de sus malos comportamientos, por alcoholismo, por determinados vicios, por drogadicción, por una sobredosis, en el mundo espiritual, como espíritu, continúa vibrando en las mismas tendencias viciosas. Y esto es un descubrimiento fundamental del espiritismo. Por lo tanto, los propios espiritistas deben tener cuidado cuando realizan sesiones de mediunidad de imaginarse que todo lo que sale por la boca de un medium es verdad, o que todo lo que dice un espíritu es así, porque lo que dicen los espíritus tiene el mismo valor de lo que decimos los encarnados, porque ellos y nosotros somos seres humanos. Aquí seres humanos con cuerpo, y allí seres humanos sin cuerpo físico, pero todos espíritus. De modo que los espíritus no lo saben todo, no lo pueden todo. Son seres humanos limitados, aunque de acuerdo con su nivel evolutivo pueden tener a veces, pueden darnos informaciones muy valiosas sobre el mundo espiritual. Esto sirve para descartar la creencia fanática y esa costumbre peligrosa de algunos centros de mediunidad, que más que centros espíritas son centros mediúnicos solamente porque no estudian espiritismo, la mala tendencia a practicar un mediumismo sin educación, sin orientación, donde lo que hay es una cantidad de creyentes y de fanáticos. Más de una vez hemos visto por allí personas que porque un espíritu dijo que había un tesoro enterrado en un lugar, se van con picos y palas a buscar el tal tesoro. Más de una vez hemos visto a una persona ponerle el nombre a su hijo porque el espíritu le dijo que el nombre que le iba a poner era tal. Más de una vez hemos visto cantidad de creencias falsas porque los espíritus lo han dicho. Eso no es así. Más de una vez hemos visto que alguien ha señalado que tomó una decisión en la vida porque el espíritu guía del centro lo ordenó. Y yo les quiero decir a ustedes que los espíritus elevados no dan órdenes, solamente aconsejan. Y si seguimos sus consejos, bien, y si no seguimos, se alejan. Pero no vienen a ordenar, ni a imponer, ni a entrometerse en la vida de las personas. Una vez yo conocí en un sitio, en otro país, una especie de centro espírita, a una persona que, valiéndose de un medio, decía que él debía casarse con una muchacha, que la muchacha no lo quería, pero debía ser así porque el espíritu lo ordenaba. Y yo les digo a ustedes que los espíritus elevados no se entrometen en la cama de las parejas. Los espíritus elevados no se entrometen en los hogares. Eso es un asunto que nos toca a nosotros resolver. En materia de enseñanza espiritista sobre las condiciones del espíritu después de la muerte, yo les pido a ustedes que revisen y repasen
en el libro de los espíritus el ítem, el número 100, la pregunta número 100 del libro de los espíritus, que tiene que ver con lo que Allan Kardec denominó con mucho acierto la escala espírita. La escala espírita. Allan Kardec habló de 10 grados, 10 niveles de espíritu, desde los espíritus más inferiores, moralmente, intelectualmente, hasta los espíritus más elevados. Es necesario acudir a esa enseñanza. Hay arriba, en el mundo espiritual, igual que hay aquí abajo, en el mundo corporal. Como dice un antiguo libro de la sabiduría egipcia, hermética, como es el Kibalión, como es arriba, es abajo. Es decir, en el mundo espiritual están los mismos niveles morales que hay en el mundo nuestro. La enseñanza espiritista es que la muerte no transforma a nadie por un acto de magia, que la muerte es un proceso natural de la vida y que en definitiva la gran frase kardeciana lo resume de esta manera: nacer, morir, renacer, progresar sin cesar,